Las elecciones del 4 de julio son particularmente importantes de cara al futuro político inmediato. Por supuesto, el hecho de que se hayan concretado coaliciones triunfadoras en por lo menos 3 entidades de la oposición respecto del gobierno cuasi caciquil que había imperado durante muchas décadas, evidentemente marca una ruta viable y una ruta, digámoslo así, que tiene posibilidades para las elecciones por venir. Estamos hablando sobre todo de elecciones locales porque evidentemente las elecciones federales, las elecciones presidenciales del 2012 tendrán un sesgo y una dinámica completamente diferente. Sin embargo, yo creo que las elecciones del domingo pasado vinieron a romper muchos de los hitos que habían venido construyéndose en tiempos recientes y vinieron a identificar como pocas otras veces los focos rojos de los que tendremos que hacernos cargo en el futuro. Por un lado, se rompe la idea de que los gobernadores empoderados en sus gobiernos locales lo pueden todo y pueden desvirtuar un proceso electoral. En las elecciones de este año vimos cómo la injerencia de los gobernadores no es un fenómeno ausente, es un fenómeno que está presente, que actúa, pero que no es un fenómeno decisivo frente a una votación copiosa. Evidentemente el hecho de la presencia de los gobernadores, el hecho de que los gobernantes en los distintos niveles de gobierno, porque aquí hay que incluir también al presidente de la República, que estuvo haciendo campaña hasta el último minuto, evidentemente es un problema que tendremos que resolver. Por otra parte, también estas elecciones sirvieron para confirmar ulteriormente en dónde están los puntos delicados de las normas electorales que hay que afinar hacia el futuro y particularmente de cara al 2012. Y finalmente lo que nos dejan estas elecciones desafortunadamente es la constatación de que la violencia es un fenómeno no solamente que ocupa distintas áreas de la vida social, sino también que ha penetrado, que ha irrumpido dramáticamente en la vida política. Creo que estas son las grandes lecciones de las que hay que hacernos cargo hacia el futuro. En primer lugar, tenemos que generar mecanismos, perfeccionar nuestras normas y mecanismos de control para impedir esta presencia disruptiva de los funcionarios públicos en la política y particularmente los titulares de los ejecutivos. Ahí hay pendientes de la reforma electoral, como por ejemplo la necesidad de contar con una ley reglamentaria a las disposiciones constitucionales que establecen en el artículo 134 la prohibición para los servidores públicos de influir en la política y de utilizar no solo recursos públicos, sino también la propaganda gubernamental para incidir electoralmente. Es un pendiente que tenemos urgentemente que subsanar. Por otra parte, tenemos también, digámoslo así, detectados en dónde están los focos rojos de las normas electorales. Sabemos que podemos tener un mejor uso de los tiempos del Estado, habrá que caminar en ese sentido. Y finalmente, bueno, está el gran tema de la violencia. Creo que la gran lección que nos dejan estos procesos electorales es que la violencia es un fenómeno transversal, no es un fenómeno de partido, no es un fenómeno de un gobierno, es un fenómeno de Estado que involucra a todos los actores políticos y que responsablemente tenemos que enfrentar. Si no encontramos, si no nos hacemos cargo que la estrategia que ha seguido el actual gobierno en contra del crimen organizado, para combatir el crimen organizado, es una estrategia fallida, podremos estar lamentando en el futuro que episodios como el del asesinato, condenable asesinato del doctor Torre en Tamaulipas, el candidato del PRI a la gobernatura de Tamaulipas, apenas unos días antes de la elección, puede acabar siendo no un evento aislado, sino desafortunadamente un evento que marque la vida política en el país. Y eso es algo de lo que tenemos que hacernos cargo y que conjuntamente tenemos que inhibir, tenemos que combatir. Pero esto supone el asumir una responsabilidad no solamente de parte de la clase política, sino también de la sociedad, que tiene que ser refractaria al hecho de que la violencia se instale como parte del panorama cotidiano en la vida social y sobre todo en la vida política.